¿Qué tal? Saludos cordiales tengan cada uno de ustedes. Les saluda cordialmente su profesor y tutor de este curso, profesor Sami Arrocha. Sea bienvenido a nuestra guía didáctica número 2, donde vamos a estar hablando de enseñanza para todos. Llegar a aquel estudiante que a partir de la situación, de la necesidad o de los factores psicosociales pueda recibir un aprendizaje significativo. Pero antes de iniciar con este breve recorrido de nuestra guía didáctica número 2, es importante iniciar con este pensamiento que les quiero compartir por acá de Susana Tamaro, que dice que cada ser humano vive de la riqueza de su propia diversidad. Es aquí donde está la esencia de la diversidad. Donde está la esencia de cada ser humano es valorar que aún con la situación, que aún con la condición como tal, él tiene un valor como ser humano y desde allí tenemos que aprender a nosotros a respetar la diversidad, la propia diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos entender que como profesionales de la educación tenemos que respetar los estilos de aprendizaje, las competencias de cada uno de los estudiantes y ver qué estrategias utilizamos para llevar un aprendizaje significativo. Esto entendiendo que nosotros somos los profesionales de la educación y que vamos a brindar una respuesta oportuna y positiva para cada uno de nuestros estudiantes. Por eso que en la unidad número 2 nosotros vamos a hablar del diseño curricular inclusivo. Y el objetivo de esta unidad es valorar ese diseño curricular inclusivo desde la parte del DUA, la planificación, un diseño curricular que vaya a partir de los ajustes razonables, de diseñar entornos accesibles y equitativos para ese estudiante. De ahí se hace necesario que entendamos ese diseño curricular inclusivo. ¿Qué quiere decir ese diseño curricular inclusivo? Que responda a la necesidad de ese estudiante, que responda a la diversidad como tal y que responda al tiempo, al espacio de este participante como tal. Es por eso que es muy importante entender que en esta unidad vamos a abordar elementos clave como el diseño curricular, que implica más allá de estar en un aula de clase, que implica tener a un estudiante dentro de un aula de clase y que entendamos que el diseño universal del aprendizaje busca es que busquemos nosotros como profesionales de la educación diversos tipos de estrategias para articularlas con el contenido que vamos a desarrollar y llevar esa enseñanza a una enseñanza de equidad, a una enseñanza de flexibilidad y una enseñanza de participación para todos. Enseñar para todos. En el marco de la educación del siglo XXI, enseñar para todos busca responder a las necesidades de los estudiantes. Enseñar para todos surge como una respuesta para plantear nuevos enfoques tradicionales de enseñanza. Busca plantear nuevos escenarios para dar respuesta a la diversidad. Busca a que entendamos los profesionales de la educación que yo tengo que respetar los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, los estilos de aprendizaje del estudiante, los contextos de aprendizaje del estudiante. Esto obliga a los profesores que vayamos, observemos, analicemos, reflexionemos e indaguemos para enseñar para todos, reconociendo la diversidad, sin excepción de nada. Un niño tiene una condición, yo voy a tratar de buscar desde la parte de lo que a mí me compete, voy a buscar las estrategias, voy a diseñar el DUA conforme a ese currículum para enriquecer esa experiencia de aprendizaje de los estudiantes. En cuanto al quinto cambio de paradigma de la parte homogenización a la inclusión, el diseño universal del aprendizaje, el DUA, es un enfoque que busca, ¿qué busca el DUA? Garantizar el acceso, garantizar la participación de todos los estudiantes. Que desde la parte que nos corresponde a nosotros como docentes, desde mi planificación inicial, se observe el DUA, el diseño universal del aprendizaje. Que se observen las actividades que yo voy a desarrollar en inicio, desarrollo, cierre, para responder a las perspectivas, a las necesidades y así eliminar todas las barreras físicas, sensoriales, cognitivas para favorecer el entorno del aprendizaje. Inspirado en el concepto de diseño universal,
el DUA propone que los entornos educativos sean pensados en el estudiante. Hoy por hoy tenemos que entender nosotros que esa parte de, ¿cómo se llama?, de dar respuesta sería más que nada como reconocer la necesidad, busca la estrategia, busco qué es funcional, qué no es funcional, para darle ese apoyo extra a cada uno de nuestros estudiantes como tal. El modelo del DUA también cuestiona los currículos, que hay que entender que el currículo no es un marco de hierro, el currículo es flexible, busca es dar respuesta al estudiante. Esto no se trata de cuánto contenido, sino se trata de estrategias, actividades diseñadas acorde a la necesidad para llevarlo al aprendizaje significativo. Y no simplemente una planificación que se quede en un documento, sino que promueva la integración de las diferencias de los estudiantes como tal. El DUA y la neuropedagogía. ¿Cómo se relacionan los principios del DUA con el cerebro, el órgano de aprendizaje? Hoy por hoy tenemos que entender que nuestro cerebro, desde la parte cognitiva, nuestro cerebro es muy selectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que seleccionar el contenido, buscar las estrategias acorde a la necesidad, acorde al contenido, acorde a la edad, y que esos escenarios de aprendizaje, esas estrategias de aprendizaje que nosotros vamos a utilizar, sean atractivas para nuestro cerebro. ¿Para qué? Para que él pueda recibir esa información, él la pueda procesar y la pueda almacenar como tal. El cerebro está formado por miles de millones de neuronas, ya nosotros lo conocemos y lo sabemos, que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse constantemente, que el cerebro tiene la capacidad de recordar experiencias de aprendizaje significativas, también como experiencias negativas. Es por esto que desde esa capacidad del cerebro, desde esa estructura del cerebro, desde esa neuroplasticidad, nosotros debemos diseñar actividades estructurales, funcionales, para llevar ese aprendizaje significativo. El cerebro posee una estructura simétrica, los hemisferios en cuanto a sus funciones, ambos hemisferios divididos en lóbulos funcionales específicos, algunas con unas tareas operan con algunas tareas más específicas, otros con otras experiencias de aprendizaje, pero entendiendo toda esa diversidad, toda esa complejidad de estructural de mi cerebro, entonces es donde nosotros vamos a utilizar el DUA para ofrecer múltiples formas de presentación, de expresión, de compromiso en cuanto a las diversas actividades que los estudiantes van a realizar. Los principios del DUA. Los principios del diseño universal para el aprendizaje se relaciona con ¿qué? Con la diversidad del cerebro humano. Porque el cerebro es el que recibe la información, la procesa, la almacena. Esta concepción se basa en ¿qué? En que nosotros debemos planificar estrategias con el diseño universal del aprendizaje para que los estudiantes aprendan. Y para esto, hay que contemplar la diversidad cognitiva, actividades que despierten ese interés cognitivo, capacidades que despierten la parte emocional, la parte sensorial del estudiante como tal. El segundo principio busca ofrecer múltiples formas de expresión. Esto va a reconocer que los estudiantes deben tener diversas formas de demostrar lo que saben. Reciben un aprendizaje, yo como profesor, como maestro, me aseguro que lo estén aprendiendo, que estén desarrollando esas habilidades, esas competencias a partir de la parte cognitiva y en algún momento la puedan poner en práctica como tal. Otro principio del DUA es que está orientado a estimular el aprendizaje. Está orientado también al compromiso del docente como tal. Está orientado al compromiso que tiene el estudiante para que responda a las necesidades, para que responda a ese aprendizaje. Entonces, entendiendo la neuroplasticidad, nuestro cerebro tiene la capacidad de aprender, de reaprender, pero valorando esa parte significativa de la parte emocional, la parte personal, la parte espiritual, la parte moral como tal. Los tres principios del DUA, ¿qué permiten? Permiten diseñar experiencias de aprendizaje accesibles, equitativas y eficaces. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy a planificar, a diseñar mis estrategias, me voy a enfocar en el DUA. Buscar estrategias que sean accesibles para el estudiante, que sean equitativas para todas las dificultades que encontramos y que sean eficaces, tomando en cuenta la parte cognitiva, la parte del cerebro a partir de la diversidad. El sistema de recompensa cerebral está conformado por
un conjunto de estructuras como ya les mencionaba, pero están orientadas más que nada a la parte del comportamiento, de la generación de sensaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el docente tiene que ser activo, que el docente tiene que ser innovador, que el docente tiene que buscar estrategias que respondan a estímulos desde la parte de la motivación y del aprendizaje. ¿Por qué? Porque así mismo va a ser ese aprendizaje significativo. Este sistema opera en base a qué? Al cerebro emocional o al cerebro límbico, que es donde se estimulan, donde se procesan, perdón, los estímulos bajo una lógica como tal. Al final, ese estímulo placentero lo que hace es que no es un circuito emocional primitivo, sino que busca, procesa, almacena la información y el estudiante la va a utilizar. Entonces, por eso es que debemos entender que cuando yo preparo actividades, debo pensar es en el estudiante, no pensar es que es más fácil para mi persona revisar, es más fácil colocar la evaluación, es más fácil. No, yo tengo que diseñar actividades tomando en cuenta la parte cognitiva, la parte emocional, la parte espiritual, la parte moral del estudiante como tal, y así voy a diseñarla y téngalo por seguro que voy a tener mejores resultados en ese aprendizaje. El sistema de recompensa también sigue dos vías principales. Una es la vía mesalímbica, que conecta el área tegmental ventral, y la otra es la parte accumbens, que responde la respuesta. Eso quiere decir que si el estudiante recibe la información de una forma interesante, de una forma dinámica, asimismo él va a responder a ese aprendizaje y lo va a poder equilibrar y lo va a poder entonces el chico demostrar a partir de esa necesidad. Desde una perspectiva pedagógica, los grandes desafíos es que logremos que los estudiantes se activen, que los estudiantes piensen, que los estudiantes analicen, que los estudiantes valoren, que los estudiantes se sientan motivados. Pero aquí hay un principio muy importante. El estudiante, el docente tiene que estar motivado, estimulado, debe tener, cambiar de idea, cambiar de paradigma para llevarlo a ese aprendizaje significativo. Pero si tenemos docentes que realmente no están motivados, ellos tampoco, no nada, entonces así mismo va a ser la activación de esa clase como tal. Cuando un estudiante no logra experimentar éxito, no logra experimentar cambios, no logra tener buenas evaluaciones, hay que ver qué está sucediendo, qué está pasando. ¿Por qué? Porque hay fracaso, porque no vemos resultados positivos. Entonces, hay que hacer un alto, verificar, replantear, diseñar, analizar nuevamente nuevos escenarios para ese aprendizaje significativo. Porque muchos estudiantes tienen ansiedad a la hora de ciertas actividades. Hay que verificar por qué. Porque no son las más acordes, no me gusta, no me atrae, es demasiada información, mi cerebro no puede recibir esa información. Entonces, todo esto pueden ser algunos detonantes en cuanto al tema que estamos hablando y la importancia de las adecuaciones curriculares como tal. Entonces, todos estos aspectos que nosotros hemos visto en cuanto a en esta guía didáctica son los que vamos a estar desarrollando en nuestra unidad número 2. Así que les invito para que ustedes estén anuentes, revisen todo el documento, todas las lecturas, todos los videos que aquí tenemos, que aquí les presentamos, para recibir un aprendizaje significativo. Así que sin más, les deseo éxito y estamos a partir de nuestra siguiente clase. Chao, chao. Hasta pronto.